Buenas tardes, compañeros. Les venimos a presentar, mi equipo y yo, el tema de la Constitución de 1824, de liberales contra conservadores y republicanos contra centralistas. Ya, güey, eso era. Buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema clave para la historia de México, la Constitución de 1824 y los debates entre los liberales y conservadores, así como republicanos y centralistas. Este periodo marcó los cimientos de nuestro sistema político después de la independencia. Tras la caída del Imperio de Iturbide en 1823, México necesitaba un nuevo marco legal para gobernarse. Se convocó un Congreso Constituyente que dio lugar a la primera Constitución Federal de nuestra nación, promulgada el 4 de octubre de 1824. Después de este proceso, no tuvo extenso de tensiones y conflictos. Ahora, cada uno de nosotros explicará los puntos claves de este proceso, desde los principios de constitución hasta las posturas de los grupos políticos de la época. La Constitución de 1824 fue la primera en establecer a México como una república federal, representativa y popular. Algunos puntos clave fueron la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La religión católica se declaró oficial y única, sin tolerancia para otras religiones. Los estados deberían tener mayor autonomía, pero deberían obedecer a las leyes federales. El Congreso se componía de 2 cámaras, diputados y senadores. Se estableció un presidente como el jefe ejecutivo, elegido cada 4 años. Esta constitución reflejaba la influencia de la Constitución de Cádiz y el modelo estadounidense, pero intentaba adaptarse a la realidad mexicana, lo que causó fuertes diferencias entre los grupos políticos. Bueno, voy a hablarles sobre algunos datos curiosos e importantes sobre la Constitución de 1824. El proceso de duración fue aproximadamente de 9 meses, desde la convocatoria del Congreso Constituyente en noviembre de 1823 hasta la promulgación de la Constitución en octubre de 1824. Número 2. El número de diputados. El Congreso Constituyente estaba compuesto por 46 diputados electos por los estados de la República. 3. La edad promedia de los diputados. La edad promedio de los diputados era entre 35 años. 4. La profesión de cada diputado. Los diputados que participaron en la creación de la Constitución de 1824 eran en su mayoría abogados, seguidos de médicos, militares y sacerdotes. 5. Influencias extranjeras. La Constitución de 1824 se inspiró en la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y en la Constitución francesa de 1791. 6. Debates y discusiones. Durante el proceso de creación de la Constitución se llevaron a cabo intensos debates y discusiones entre los diputados que abordaron temas como la forma de gobierno, la separación de poderes y los derechos individuales. 7. Votación final. La Constitución de 1824 fue aprobada por 34 votos a favor y 12 en contra. 8. La firma de la Constitución. La Constitución de 1824 fue firmada por los diputados del Congreso Constituyente el 8 de octubre de 1824. 9. Promulgación. La Constitución de 1824 fue promulgada por el presidente Guadalupe Victoria el 4 de octubre de 1824. 10. El impacto en la historia de México. La Constitución de 1824 sentó las bases para la creación de un sistema democrático federal en México y su influencia se puede ver en la historia del país hasta la fecha. Durante este periodo, las principales fuerzas políticas fueron los liberales y los conservadores. Los liberales querían un sistema federal donde los estados tuvieran autonomía. Proponían reformas como la separación de la Iglesia y el Estado y la promoción de libertades individuales. Representaban los intereses de clases medias, comerciantes y de profesiones liberales. Los conservadores abogaban por un sistema centralista donde el poder estuviera concentrado en la capital. Defendían el papel preponderante de la Iglesia Católica en la sociedad y el gobierno, y eran apoyados por la aristocracia, el clero y algunos militares. Estas posturas chocaron constantemente y sus diferencias marcaron el rumbo de los conflictos políticos posteriores. Pero estas divisiones no solo existían entre liberales y conservadores,
También hubo enfrentamientos entre republicanos y centralistas. Soy Valdés García Jorge Emilio y les voy a hablar sobre las consecuencias y reflexión final. Y es que la Constitución de 1824 fue un parteaguas en la historia política de México, pero es que también dejó un legado de conflictos. A corto plazo permitió la organización inicial del país como una república federal, pero las tensiones entre federalistas y centralistas derivaron en guerras civiles y cambios constantes de gobierno. A largo plazo sentó las bases para la lucha entre las ideas progresistas y conservadoras que marcaron el siglo XX en México, incluyendo la Reforma y la Intervención Francesa. Reflexionando, este periodo muestra cómo los ideales de libertad y autonomía son fundamentales, pero su implementación requiere unidad y compromiso entre las diferentes facciones. Aunque la Constitución de 1824 fue reemplazada, su importancia radica en ser el primer intento de organizar al México independiente bajo principios republicanos y federales. Y bueno, esto fue todo por la exposición. Muchas gracias.